Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, vamos a continuar analizando el libro de Nehemías. En esta oportunidad, entonces, tenemos el capítulo 7 y vamos a colocar allí en la pantalla el texto bíblico. En la pantalla está la versión en español, por supuesto, de la Reina Valera 1960. Esta versión muy popular dentro de la mayoría de las iglesias protestantes de habla hispana, la versión Reina Valera de 1960. Yo en mi mano tengo otra versión donde vamos a ir comparando los textos. Tengo la versión siglo XXI. Entonces es una versión que me gusta mucho. Vamos a ir comparando entonces lo que dice la Escritura. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 7, que por cierto ya estamos a más de la mitad del libro, porque este libro tiene 13 capítulos. Y en esta oportunidad pues estamos un pasito más de la mitad. Estamos exactamente en el centro del mensaje de Nehemías. Después de que la muralla quedó edificada y colocada las puertas y designados porteros, cantores y levitas, dijo Nehemías: mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, que era hombre de verdad y respetuoso de Dios, más que muchos, y le dije: no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y trancadlas. Y señalé guardas de los habitantes de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y dice el versículo 3, la ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella y no había casas edificadas. En estos primeros 4 versículos podemos entender el contexto de que ellos hayan hecho una obra. En el capítulo número 6 vimos que en 52 días completaron la labor que se habían proyectado. 52 días. No sabemos exactamente si este cómputo incluye los días de descanso, los Shabbat, los sábados, o separa los sábados y posiblemente se demoraron algunos días más en cumplir esta etapa. Quizás un poco más de 2 meses, una construcción realmente rápida. Aunque sabemos, por supuesto, que la construcción completa duró muchos años más, sabemos que ellos completaron sus objetivos y lograron sus metas y lo hicieron de manera ágil para poder entonces sentirse protegidos. Ellos estaban protegidos por Dios, pero querían tener la seguridad de esas murallas y se pusieron manos a la obra y ya vimos todo lo que ha ido pasando o lo que pasó en este contexto histórico. Entonces Nehemías coloca a 3 grupos de personas a guardar las puertas, esas puertas que estaban recién colocadas. Se colocó a porteros, que es lógico, porteros, pero también dice acá cantores y levitas. ¿Qué hacían los cantores en las puertas si los cantores debían estar en el templo? Quizás allí cumpliendo ese rol adicional o aprovechando que estaban allí en las puertas para crear también un ambiente adecuado para las personas que entraban y salían. No lo sabemos, pero el hecho es que los cantores están allí guardando las puertas. Otro detalle es que se repite el nombre del hermano de Nehemías, Hananí, dicen mi hermano, y ahí corroboramos que es el hermano de él. Y también a Ananías, que era un príncipe del palacio de Jerusalén, se le considera como hombre de verdad y respetuoso de Dios, o sea, un hombre que realmente honraba a Dios más que muchos. Se les confirió esta responsabilidad de velar para que cada uno cumpliese sus turnos. Y había una orden específica: no abran la puerta hasta que caliente el sol. La costumbre era que temprano en la mañana las puertas se abriesen para que las personas comenzaran sus actividades al despuntar el sol. Pero como estaban en peligros de amenaza, como estaban en una constante adversidad con aquellos que conspiraban contra lo que se hacía en Jerusalén, entonces Nehemías prefirió que esperase a que el sol calentase, que pasara varias horas
quizás para desanimar también a los enemigos y para que todo el pueblo estuviese bien despierto y bien activo y se pudiesen proteger en caso de algún tipo de ataque. Y también se le dio la orden para que las puertas cerrasen temprano. Entonces, siempre el pueblo de Dios, en medio de los ataques, tiene que estar atento, tiene que estar despierto. Ellos debían levantarse temprano a buscar al Señor y antes de comenzar sus actividades, poder entender que estaban en una lucha, que no podían ser indiferentes a las necesidades de sus hermanos. Entonces, otro detalle que se menciona en estos primeros 4 versículos es el hecho de que, según Nehemías, allí lo presenta claramente, dice que la ciudad era grande y espaciosa, pero poco era el pueblo que estaba dentro de ella y no había casas reedificadas. Sí había casas, pero no había tantas en comparación con todo el territorio que ellos tenían preparado para ser habitado y conquistado y para que se pudiesen multiplicar y pudiesen ser una grande nación. Entonces sí había casas, pero no había suficientes casas. Había mucho terreno todavía que poblar. Entonces Dios puso en mi corazón la idea de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados por su linaje. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito, y empieza a hacer una descripción de lo que está plasmado en este texto, en este rollo, en este documento que tenía los nombres de todos aquellos que vinieron de Babilonia en la primera repatriación. Lo que me llama la atención de este versículo 5 es cómo Nehemías lo expresa. Dice así: Dios puso en mi corazón que reuniese a nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Fue Dios quien puso ese deseo en su corazón. Él lo sintió de esa manera. Y no me cabe la menor duda porque era un hombre de oración. Si era un hombre de oración, él podía entender cuál era la voluntad del Señor. Hoy tú, mi querido hermano, si buscas al Señor todos los días, si estás dispuesto a hacer su voluntad, si aceptas las enseñanzas de la Escritura como una verdad presente, ten la seguridad que la decisión que tomes va a ser dirigida por el Espíritu Santo. Tú vas a sentir que realmente es el Espíritu Santo el que te está llevando a tomar esa decisión. Por eso es importante consultar a Dios en todo momento y depender de Él. Si algo nos ha demostrado Nehemías en cada uno de sus capítulos, era que tenía dependencia divina. En todo momento tenía una oración, un clamor, un ruego, una petición. No estaba dispuesto a abandonar la obra por simplemente ir a reunirse con alguien. Él cumplía su misión y era un hombre de consagración constante. Cuando él dice que Dios puso en su corazón esto de empadronar, de reunir a ciertos nobles para tener un censo, era porque él estaba seguro que Dios lo estaba dirigiendo. Y aquí hay un detalle importante, porque ya hemos estudiado en los libros de Crónicas y en los libros de Reyes, incluso en el libro de Samuel, vimos cómo el Señor castigó duramente a David cuando David hizo un censo de toda la población y de todos los guerreros que tenía a su disposición. Tanto fue la molestia del Señor que hubo mortandad en el pueblo y David se sintió angustiado por la decisión que había tomado. Porque en el caso de David se presenta esta actitud o se presenta esta acción de parte de Dios de castigar el censo, y en el caso de Nehemías siente que es Dios mismo el que lo está impulsando a hacer el censo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema de hacer el censo? ¿Cuál es el problema de tener un registro? Ninguno, porque claramente aquí vemos que Nehemías no solamente quiere tener un registro, sino que ya encuentra un registro que ya previamente estaba elaborado. ¿Y por qué a David se le castiga y por qué el pueblo sufre a causa del censo que hizo David? Por la intención del corazón. Si hay algo que David quería en ese momento era corroborar cómo estaba la fuerza de su reino. David puso su confianza en su ejército
y no puso su confianza en Dios. En el caso de Nehemías, Nehemías siempre puso su confianza en el Todopoderoso. Y este censo tenía una intención diferente. Porque según el versículo 4, la población era escasa en comparación con los territorios adquiridos. Y Nehemías sintió que realmente era necesario hacer un censo para distribuir los territorios. Quizás había muchas familias o una familia muy numerosa viviendo en una misma casa. Todos allí apretados, todos allí incómodos, con tanto territorio por poseer. Y entonces este censo tenía el propósito también de presentarles a ellos la distribución de las tierras de manera justa. Y Nehemías, según lo que presenta el versículo 5, encontró un libro escrito. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, con Josué, aunque aquí dice Jesúa, con otro Nehemías diferente al Nehemías que está escribiendo este libro, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, entre otros. Una lista grande. La lista comienza aquí en el versículo número 7 y termina prácticamente después de mencionarlos por nombres y sus cantidades de miembros familiares hasta prácticamente el versículo 61. Cuando también se habla de aquellos que no pudieron corroborar cuál era su genealogía, que no había registro de ellos. Esto se menciona. Esto nos recuerda lo que ya leímos y analizamos en el capítulo número 2 de Esdras. Este capítulo es tan extenso como el de Esdras, porque la lista es muy grande. Y aquí Nehemías se toma el detalle de repetir la misma lista. Quizás hay algunas variantes textuales. Si comparamos Esdras 2 con Nehemías 7, veremos esas variantes textuales. Porque así también se plasma la escritura, con ciertas variantes. Porque Dios obra en la persona, Dios inspira a la persona, y esa persona escribe según sus limitantes. Quizás aquí los copistas cometieron algunos errores gramaticales, no lo sabemos, porque hay nombres que aunque comparamos las listas, vemos variantes de nombres, se cambia una letra o se pronuncia de manera diferente, y esto ha sido muy común en el texto bíblico. ¿Esto nos hace desconfiar de la Escritura? Por supuesto que no, porque la esencia del mensaje se mantiene. Del tema de la inspiración y la manera como se ha escrito la Biblia, también lo hemos hablado en capítulos anteriores y volveremos a hablar de esto en próximos capítulos cuando analicemos cómo el Espíritu Santo obra en el escritor. Y todas las herramientas que el Espíritu Santo utiliza con el escritor para presentar su verdad al pueblo. Y este registro, aunque para nosotros parezca insignificante y tedioso leer cada uno de estos nombres, para el pueblo de Israel era importante conocer estos registros, conocer su historia, conocer de dónde venían, así como tú y yo hoy debemos conocer la historia de nuestra iglesia, conocer a nuestros pioneros, conocer a los fundadores de nuestras congregaciones, que cumplieron una misión, que tuvieron un legado y nos los transmitieron a nosotros para continuar la obra. Nehemías consideró este registro tan importante que decidió repetirlo, que decidió plasmarlo por segunda vez, aunque él sabía que ese registro ya estaba en un texto importante, como es el libro de Esdras. Al principio, cuando comenzamos a estudiar el libro de Esdras, dijimos que Esdras y Nehemías aparentemente eran un solo libro que después se dividió, o por lo menos así se plasma hoy en la Escritura como dos textos separados. Pero originalmente se creen que era un solo libro. Imagínense ustedes lo importante que es esta genealogía, o era la genealogía para el pueblo de Israel, y conocer su historia, que si hubiese sido un solo libro de verdad, como dicen los comentaristas, si realmente esto hubiese sido un solo libro, imagínense lo importante de repetir un mismo mensaje dos veces, que tiene que ver solo con nombres, que tiene que ver con números,
con cantidad de personas. Hoy nosotros tenemos una iglesia organizada. Y la iglesia organizada lleva un registro de cada uno de sus miembros. A veces los registros no son tan fieles, porque los seres humanos se equivocan y a veces hay cosas que se nos escapan de las manos. Pero Dios tiene un registro detallado de todos los habitantes de este mundo. Tiene un registro de todos los que han entregado su vida al Señor. Tiene un registro de todos los que se han apartado de la fe. Dios está haciendo una obra de juicio. Y cuán importante es que nuestro nombre hoy esté plasmado en el libro de la vida del Cordero. De este libro hablaremos más adelante. ¿Y por qué sabemos que el ser humano tiene sus limitantes y comete errores y a veces hay cosas que se escapan de las manos? Por lo mismo que dice el capítulo de hoy. Dice el versículo 61, estos son los que volvieron de Tel Mela. Bueno, voy a poner aquí en pantalla, vamos al versículo 61, porque tengo también en pantalla el texto y tengo otra versión en mi mano. Entonces dice, mientras ustedes ven allí la pantalla, voy a colocarlo un poco más arriba. Dice el versículo 61, estos son los que volvieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querux, Adón e Imer, y no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Ellos decían ser de Israel. Ellos decían ser descendientes de los cautivos, pero no podían comprobarlo porque no había un registro. Fíjense ustedes que el ser humano tiene esas limitantes, pero en el cielo está todo detallado. A Dios no se le escapa nada. Los hijos de Delaya, de Tobías, de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, de Cos, de Barzilai, el que tomó esposa de las hijas de Barzilai Gadalita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro genealógico y no lo hallaron, y fueron excluidos del sacerdocio. Versículo 65. Versículo 65 dice, el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que no hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación era de 42.360 personas, o sea, la suma de toda esta lista. Versículo 66, era de 42.360 personas. Sus siervos y siervas eran 7.337, entre ellos había 245 cantores y cantoras, 7.337 siervos y 245 cantores y cantoras. Cantoras, dice cantoras. Había mujeres cantoras dentro del servicio. Sus caballos 736, sus mulos 245. Imagínense ustedes que también tenían una contabilidad de los animales. Camellos 435 y 6.720 asnos. Algunos jefes de la familia dieron para la obra. Estoy en el versículo número 70. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazas y 530 vestidos sacerdotales. Algunos jefes de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro, 2.200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata. También tenían un registro de todo lo que entraba. Y dice entonces el versículo número 73, que es el último versículo. Dice que habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, el pueblo, los servidores del templo, todo Israel en sus ciudades. Venido el 7º mes, los israelitas estaban ya establecidos en sus ciudades. Estaban todos en sus ciudades, pero aún tenían mucho terreno por poseer. Dios quiere, hermanos, que nos extendamos. Todavía hay muchos lugares donde no ha llegado el Evangelio. Y el Señor nos conoce. Y el Señor sabe que tú y yo hoy podemos hacer grandes cosas influenciados por el Espíritu Santo. Hoy es un día para reclamar las promesas del Señor, ir y conquistar esos territorios que están a nuestro alcance. Ir y llegar a poblaciones, a barrios, a comunidades, a sectores donde todavía no hay personas
que conocen la verdad presente. Y tú y yo estamos registrados en el cielo como hijos de la luz. ¿Estás siendo tú una luz al mundo? ¿Estás tú cumpliendo la misión que se te ha encomendado? Si algo nos ha enseñado el libro de Nehemías, es que debemos ser perseverantes, constantes y no perder el tiempo, dependiendo de Dios, cumpliendo una misión. Este capítulo, aunque presenta solo nombres, nos enseña una lección de esperanza. Tú y yo estamos en los registros celestiales como misioneros, pero ¿estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos haciendo la obra? ¿Nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a ser una luz para otros lugares? ¿Cuántos sectores y cuántos lugares todavía no tienen la presencia de un cristiano fiel que guarde los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Y tú puedes ser ese pionero, tú puedes ser ese instrumento en las manos del Señor para llegar a una comunidad donde todavía no hay un cristiano que guarde los mandamientos de Dios. Y si lo hay, quizás si lo haya, todavía no conoce a otro que juntos puedan fortalecer esas manos misioneras para llegar a muchos más hogares. ¿Se dan cuenta cuántas lecciones podemos aprender incluso de capítulos que parecen insignificantes? Bien, hermanos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. No sin antes darle las gracias a nuestro Padre Celestial por el mensaje que hoy hemos analizado. Por aquí veo un mensaje, voy a leerlo antes de la oración y voy a responderlo también. Dice Tailandia Lobar: hoy, ¿qué representa el Urín y el Tumín? Bueno, el Urín y el Tumín en la antigüedad era parte de la prenda sacerdotal, eran dos piedras donde Dios comunicaba positiva y negativamente las decisiones. El pueblo iba y consultaba a Dios y le decía: Señor, haremos esto, y él respondía con el Urín y el Tumín, con una sombra o con una luz. ¿Qué representa el día de hoy y el Urín y el Tumín? Pues, como no tenemos sacerdote humano en la tierra, sino que lo tenemos en el cielo, entonces Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Este vendría siendo entonces nuestro Urín y nuestro Tumín, porque Dios aquí nos dice lo que es correcto y lo que es inadecuado. Dios nos cuenta a través de historias y enseñanzas lo que tú y yo debemos hacer el día de hoy. Por eso, antes de tomar una decisión, debemos consultar a Dios en oración y Dios nos responderá a través de su palabra. Este vendría siendo nuestro Urín, nuestra piedra de fundamento. Aquí el Señor nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué no tenemos el Urín y el Tumín literales en la tierra el día de hoy? Porque eso era sombra de las realidades eternas y nuestro sumo sacerdote está en el santuario celestial. Bueno, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad por haber hecho este análisis del capítulo número 7 del libro de Nehemías. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes y aún en las cosas sencillas podemos sacar grandes lecciones. Tenemos una gran responsabilidad de conservarnos en la fe y de ayudar a otros para que entren en este camino de salvación. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas de acuerdo a lo que tú has revelado en tu palabra, que es la brújula que nos guía hacia el puerto seguro. Gracias, Señor, porque siempre fortaleces nuestra fe. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De esta manera terminamos nuestro análisis. No olviden suscribirse a este canal y, por supuesto, déjense guiar por el Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda la verdad.